Un especial saludo para todos y todas en este espacio. Mi nombre es Genesid Palacios Valencia, soy investigadora de la Facultad de Derecho. Y bueno, hoy voy a compartir un tema realmente interesante, actual y novedoso. Y en este proyecto docente para no juristas lo he titulado Conciencia jurídica y humanización del derecho en la era de la IA. Voy a dividir esta breve presentación, digamos que en tres partes. Una primera muy conceptual para dar una significación de qué es eso de la conciencia jurídica, qué es eso de la humanización del derecho y qué está pasando básicamente con estos dos conceptos que dialogan en lo que he denominado la era de la IA, que sé que no es una idea, digamos, desconocida. Diría yo incluso que es muy evidente en la época actual con los avances realmente importantes en el ámbito tecnológico. Empezando por lo primero, ¿sí? ¿Qué es eso de la conciencia jurídica? Y muy ligado a la idea de humanización del derecho, tendríamos que decir dos cosas primordialmente. La primera es que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, dados los horrores de la guerra y las consecuencias nefastas, tanto en ámbitos económicos, políticos, y las graves violaciones de derechos humanos y todo lo que ello derivó, pues esto permitió una expansión o un conocimiento colectivo de lo que significaría a posteriori, digámoslo así, a futuro, sobre la máxima protección de los derechos humanos. Es la máxima protección de los derechos humanos en la conciencia jurídica de la comunidad internacional en su conjunto, lo que permite entonces la creación de un conjunto de órganos internacionales, organizaciones internacionales, sea la Organización de Naciones Unidas, sea en el ámbito europeo lo que hoy conocemos el Sistema de Protección de los Derechos Humanos, que con él surge el Tribunal Europeo de Protección de los Derechos Humanos y su homólogo en el continente americano, el Sistema Interamericano, y su homólogo pues en el continente africano, Sistema Africano de Protección de Derechos Humanos. Entonces, todo esto que parece muy distinto es realmente lo que en un todo incluye la idea de humanización del derecho, dar un sentido amplio de protección de derechos humanos. Y esa protección amplia es lo que conceptualmente ha, digamos, comprendido esa idea de humanizar el derecho. Ahora bien, esa humanización permite, digamos, un fenómeno expansivo que es la creación de una conciencia jurídica. Y esta conciencia jurídica, a su vez, digamos, se va fortaleciendo a través de principios básicos esenciales, como por ejemplo la protección de la persona humana y la prohibición de crímenes internacionales, consecuencia inmediata de los horrores o de los graves crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta conciencia jurídica expansiva no dice otra cosa que, precisamente, se pregona una protección máxima de los derechos humanos en la comunidad internacional en su conjunto. Ahora bien, esto que creo, a grosso modo, ya ha sido entendido o comprendido, va a traer unos problemas importantes y por eso se puede ver en la presentación problemas jurídicos, o sea, esto que en principio es tan obvio y una consecuencia positiva con la humanización del derecho, hoy podríamos decir que puede encontrar un punto de riesgo cuando aparece la idea con avances tecnológicos en esta era, la era de la IA, la posible creación de jueces humanoides. ¿Qué implicaría en un futuro quizás no lejano la creación de jueces humanoides? Que ya no serían personas bajo el principio de juez natural, un juez imparcial con todas las capacidades, habilidades jurídicas y una conciencia jurídica, ¿sí?, que ha sido desarrollada con base a estos principios comúnmente aceptados en la comunidad internacional en su conjunto. Serían los jueces humanoides que, en reemplazo de este principio del juez natural, pues fallarían o decidirían
casos sobre graves violaciones de derechos humanos. A ver, esto es una hipótesis, no necesariamente tiene que ser que ocurra y en un futuro, digamos, cercano. Pero dada la creciente, digamos, aceleración de la tecnología en esta era de la IA, pues es un problema jurídico preguntarse qué pasaría si en un futuro, pues, existieran jueces robots, que por cierto, ya hay sistemas algorítmicos que ya están coadyuvando en la función judicial y ya hay, digamos, prototipos de estos futuros jueces robots, ¿sí? Entonces, preguntarse hasta qué punto estos jueces humanoides, que serían algorítmicamente los que sistemáticamente podrían resolver procesos judiciales muy complejos, donde se vean digamos, relacionadas graves violaciones de derechos humanos o incluso crímenes internacionales, pues, ¿qué conciencia jurídica podrían tener estos jueces humanoides o estos robots humanoides? Pues podríamos decir que son características básicas de nosotros los humanos, pues ser seres empáticos, sintientes, seres sentipensantes, ¿sí? El sentimiento y, digamos, el entendimiento y la comprensión de la fragilidad humana, de lo que nos hace frágiles, es una comprensión amplia que un juez natural, bajo la función o el principio del juez natural, comprende y entiende cuando tiene que resolver un caso sobre graves violaciones de derechos humanos. Es decir, el derecho no es en absoluto un sistema binario sobre culpable, inocente, falso, verdadero, sino que hay un conjunto de cosas, además de estructuras normativas, que le permiten resolver un caso específico. Y no siempre hay una única respuesta posible a un caso concreto. Entonces, ¿qué rol podrían cumplir estos jueces humanoides, ¿sí? Jueces robot, en una era donde ya se está pensando que los seres humanos seamos reemplazados en múltiples facetas? ¿Sería esto posible y pensado, pues, para el mundo o el ámbito del derecho? Yo creo que con esta presentación, más que respuestas, hago, digamos, muchas advertencias y dejo muchas reflexiones y preguntas, evidentemente, sin resolver, porque estoy hablando de una proyección futura. Entonces, ya sabemos o podríamos decir que evidentemente no hay que ser fatalistas. La inteligencia artificial está coadyuvando en muchas facetas en las ciencias puras sobre todo, y para los operadores jurídicos, pues evidentemente también hay un aporte importante. Pero pensar que en sentido amplio puedan reemplazar a los jueces, digamos que es una idea bastante peligrosa y preocupante, porque pues una inteligencia artificial, en principio, pues no tiene conciencia, ¿sí? En este caso, lo pueden ver en la presentación, la Corte Constitucional ha sido pionera, ¿sí? La Corte Constitucional colombiana, y ya se ha pronunciado diciendo, digamos, como principio básico, que se prohíbe el reemplazo de la función del juez natural, así como ustedes los pueden ver en la presentación, y está referida también la sentencia para quien quisiese ahondar muchísimo más en este tema. Y a grosso modo lo que está diciendo en esta sentencia es que las funciones básicas de los jueces, ¿sí? El hecho de poder sentir, razonar, cosas que son propias de los humanos en un proceso judicial, y máxime cuando se trata de la tutela y protección de derechos fundamentales o derechos humanos en sentido amplio, no debe ser jamás reemplazada por inteligencia artificial. La conclusión será entonces que, bueno, ¿qué tan humanos o qué tan lejos estamos de entender lo que significa para nosotros ser seres humanos para poner límites a la inteligencia artificial en situaciones, circunstancias y áreas específicas donde la humanidad no podría ser reemplazada? Este es a grosso modo la presentación, y dejo finalmente también mi correo electrónico, como lo pueden ver en la presentación también, genesis.palacios@uva.es. Muchas gracias.